Familia, la persona que tiene a su lado, denle la bienvenida. Si tenía rato que no lo veía, no la veía, qué bueno verte de nuevo. Amén. Amén. Dios bendiga sus vidas. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Amén. Todo el tiempo el Señor es bueno. La semana pasada estuvimos hablando respecto a un primer principio doctrinal que es la Trinidad. Muy bien. Y hoy vamos a ver un segundo principio que tiene que ver con nuestra identidad en Dios. Nosotros hemos leído o hemos escuchado muchas veces que hemos sido creados, ¿cierto? Por Dios. Hay diferencias entre la ciencia y la religión a este respecto sobre el origen del ser humano. Pero nosotros por la fe sabemos que fuimos creados por un Dios. Amén. Amén. Y no por cualquier Dios. Hemos sido creados por Jehová, nuestro Dios. Así que bajo esa premisa y bajo esa fe vamos a leer en el libro de Génesis, el capítulo 1, los versículos del 26 al 28. Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 28. Cuando ya lo tengan, usted me dice amén, para yo saber que podemos dar inicio a la lectura. Si alguno no sabe dónde está Génesis, ¿dónde está? Génesis está ahí mismo. No, es el primer libro de la Biblia. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Dios nos bendiga con su palabra. Amén. Como les decía, el ser humano siempre ha intentado identificar o reconocer su origen, de dónde venimos. Le buscamos explicación a todas las cosas, de dónde viene, cómo se creó, cómo se hizo. Entre estas, la formación del mismo hombre. Y nos es difícil como humanidad aceptar que un creador con una mente superior y con un poder sin igual nos haya creado. ¿Cierto? Por eso hay tantas teorías. La generación espontánea, el Big Bang, la evolución. Hay muchas teorías, pero la escritura nos enseña que el formador de la vida y del ser humano es Dios. Y hay un sinnúmero de cosas que tuvimos la oportunidad, mi esposo y yo, de ir a una conferencia precisamente en la cual se debatían estas dos posiciones. Y contrario a lo que las personas comúnmente sostienen, se pudo identificar cómo la ciencia no contradice las realidades de la escritura. Lo que sucede es que la intención es diferente. La escritura nos está intentando decir que en la mente del creador estaba la creación. En este pasaje que acabamos de leer, en Génesis 1:26, habla acerca de dos palabras para referirse a nuestra identidad respecto al creador. Y dice que hemos sido creados a su imagen y semejanza.
imagen y semejanza. Estas dos palabras en el hebreo son Selem y Demut. Diga Selem, Demut. Eso, Selem y Demut, que son imagen y semejanza. Y cuando la Biblia habla de Selem, es utilizada en muchos otros pasajes de la Escritura para referirse a una imagen o a una forma imprecisa de un original. ¿Sí? Algo así como una estatua. A eso se refiere cuando habla de Selem, lo que nos indica que físicamente puede existir una relación o una semejanza con el Creador. ¿Sí? Porque está diciendo, vamos a hacer como una estatua, como una imagen, físicamente que sea semejante a nosotros en sus aspectos externos. Pero cuando habla de semejanza, que utiliza la palabra demut, habla en términos abstractos, es decir, en su esencia. Por lo que muchos sostienen que la semejanza de nosotros con Dios va más allá de los aspectos físicos y tiene que ver es con la esencia del ser humano. Como por ejemplo, tenemos características en nosotros que son muy semejantes a las del Señor. Por ejemplo, tú y yo tenemos voluntad. Tú y yo tenemos sentimientos. Tú y yo tenemos intelecto. Algo o algunas de estas cualidades le pertenecen únicamente al ser humano. Hay personas que tienen mascotas. ¿Cuántos aquí tienen mascotas o han tenido mascotas? Levante su mano. ¿Usted no le da a veces la impresión de que no le falta sino hablar? Tienen como una inteligencia, ¿verdad? Y uno dice, mira, no le falta sino hablar. Pero nosotros nos damos cuenta de que hay una inteligencia que le pertenece únicamente al ser humano. Y eso nos muestra que hemos sido creados de acuerdo a un ser diferente. Nos hizo un distintivo dentro de la creación y quiero aclarar algo. Por mucho tiempo se ha enseñado que la joya, como quien dice, de la creación, la corona de la creación es ¿quién? El hombre. Y bajo esta premisa, el hombre ha sido el depredador de la creación. Pero la escritura en Génesis 1:28 que leímos hace un momento nos enseña que el papel del hombre no era ser el dueño de la creación, sino el Señor de la creación, refiriéndose al administrador de la creación. Y usted póngase a pensar que usted es el administrador del lugar donde usted se encuentra, hablando de la tierra. Cuando el Señor venga y le pregunte a usted como administrador, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Cuando tiramos basuras, cuando quemamos cosas, cuando contaminamos, ¿verdad? El ser humano debe entender que lo que Dios hizo al impregnar de su esencia en nosotros no era para que nosotros nos convirtiéramos en tiranos de la creación, sino en buenos administradores de ella, sabiendo utilizar lo que nos ha sido entregado. A mí a veces me da temor cuando me pongo a pensar en los hijos de mis hijos, en los nietos de mis hijos. ¿Qué les vamos a dejar? Usted ha escuchado en las noticias, ¿cuántos han sentido calor en estos días? Eso no hay abanico que valga, ¿verdad? No, todo el mundo se va, los centros comerciales andan así llenos. No, pero también compran. Pero están llenos.
¿Por qué? Por el calor que hay. Y lo peor es que las noticias dicen que con los años, ¿qué pasará? Y uno dice, ¿cuánto más puede tardar? Nosotros allá en la empresa, aquí está Daniela de testigo, resulta que una vez no, bueno, cuando ya hicieron un cambio para una oficina y ella tiene su propio baño. Y entro yo el primer día a cepillarme los dientes, lavarme las manos después del almuerzo, y meto la mano y esa agua salió, Dios no me deja mentir, botaba humo. Botaba humo, ¿cierto? Como si podía ser un tinto, hermano, porque eso. Yo dije, no meto el cepillo, me lo va a derretir. Y resulta que pregunto, ¿será que esto está conectado a un calentador? ¿Qué está pasando? No, lo que pasa es que la tubería antes pasaba y ahora estamos pasando por arriba. Estaba gritando un huevo ahí arriba del techo. El calor. Efectivamente, yo decía, no, eso es imposible, por más que se caliente, no puede ser. Sí puede ser. El agua estaba saliendo como si estuviera hirviendo. Y lo que falta, dicen en las noticias. Porque hemos hecho un mal uso de la administración que Dios nos entregó. Amén. Y el ser humano necesita entender cuál es su identidad en Dios, cuál es esa imagen de Dios en nosotros y recuperar, cambiar al modelo que Dios quiso establecer. Amén. Así que primero vamos a compartir en qué radica esa semejanza para con Dios. La semejanza con Dios tiene que ver con la voluntad, con el accionar, con la creatividad, con el intelecto y con los sentimientos. Además, sacando aparte del tema físico, quiero enfocarme en esto. Cuando la palabra dice que nos parecemos a Dios en su voluntad, es porque usted tiene la capacidad de decidir lo que hace. El Señor está diciéndonos a nosotros, nos está intentando guiar hacia algo. Por allí no es, por allí no es, por allí no es. Pero cuando somos tan insistentes, es como el padre que le dice al niño, bueno, entonces algo. ¿Usted cree que era la voluntad de su padre? No. Pero lo deja hacer. Y al final se da cuenta de que lo que hizo estaba mal. Porque no era la voluntad del padre. Nos parecemos al Señor en el accionar, en la capacidad que tenemos de hacer cosas, en la creatividad para hacer cosas. Yo me sorprendo todavía de las cosas que hace el ser humano. No sé cuántos de ustedes vieron la noticia de una colombiana que participó en el proyecto para que volviera a caminar un cuadrapléjico. Que le colocaron ¿cómo se llaman eso? Unos electrodos. Hicieron un puente entre el cerebro y la columna y logró caminar. Y yo digo, Señor, ahí estás tú, el intelecto del ser humano, lo que ha conseguido hacer el ser humano intelectualmente. Yo me imagino cómo será el cielo entonces. ¿Sabe qué pasa con nosotros? Cuando usted imagina el cielo, ¿cómo se lo imagina? Uno se lo imagina como, no sé, como con las casitas, como un campo, como que digo el campesino. Y nosotros sí, hacemos las super ciudades cosmopolitas y en el cielo anda el burro. Seguro que ahí andan en caballo o en burro, quién sabe qué. Porque las naves las hacemos nosotros, ¿verdad? Yo creo que nos quedaremos con la boca abierta cuando lleguemos al cielo. Porque el ser humano no puede ser más inteligente que el Señor. El ser humano no es mucho más aventajado intelectualmente que Dios. Lo que yo sé es que nos llevaremos sorpresas al estar allí. Amén. El ser humano tiene sentimientos y la escritura también deja ver que nuestro Dios siente. No entristezcáis al Espíritu Santo, dice la palabra.
Dice que Dios se dolió de haber creado a la humanidad, le pesó. Dice que el Señor, que Jesús lloró, pero también dice que el Padre también se molestó y mandó fuego del cielo. Se abrió la tierra, se tragó a los de Coré. Es decir, la escritura nos muestra que nuestro Dios es un Dios que también siente. Y si tú y yo tenemos sentimientos, es porque esa imagen de Dios se impregnó en nuestra vida. Y hay gente que no quiere manifestar sus sentimientos. Pero hoy le quiero recordar que eso es lo que demuestra que la imagen de Dios está en ti. El que tenga sentimientos. ¿Usted tiene ganas de llorar? Pues llore. Pero después séquese las lágrimas y continúe. ¿Usted tiene rabia? Pues la Biblia dice airaos, pero no pequéis. Ahí nos da el cuento, ¿verdad? Espéreme allá, mi amor. Entonces, en esto radican nuestras semejanzas con Dios. Pero lo segundo que le quiero aclarar respecto a la imagen y semejanza de Dios es que ser semejante no es ser igual. Así que en Génesis capítulo 3 encontramos un pasaje muy conocido como es la desobediencia o la caída del ser humano. ¿Usted recuerda cómo cayó el ser humano? ¿Qué hizo? ¿Qué desobedeció? ¿Qué le dijo Dios? Puede comer de todos. No, es que nosotros pensamos en lo que nos dijo que no podíamos hacer. Ese es el problema. ¿Usted no ha notado eso? Todavía. Usted ve una hoja blanca y tiene un punto y se tiene un punto. No importa que todo lo demás esté blanco. El Señor le dijo, puedes comer de todo. ¿Quieres mango? Come mango. ¿Quieres guayaba? Come guayaba. Si no te gusta dulce, te comes de la agria. Come mango. Hay mango de azúcar, mango de chanqueta, mango de número 11. Mango... No, pero es que el hombre es así. Pero de este no vayas a comer. ¿Cuál quería el ser humano? El que le dijeron, oye, de este no puedes comer porque somos así. ¿Cierto? Diga a la persona que está a su lado, porque somos así. Porque somos así. No sabes qué, dígale, ¿por qué eres así? Porque soy así. ¿Cierto? Nosotros queremos lo que nos dicen que no. Y resulta que aquí en este pasaje que habla sobre la caída, nos damos cuenta que el truco o el engaño de la serpiente, ¿sabe cuál fue? El venderle la idea de que al comer del fruto iba a ser semejante a Dios. No se trata simplemente de haber comido un fruto que no es manzana, porque una la manzana, la naranja, y no dice que era una manzana, era un fruto. Pero el problema fue que ya en el corazón se había sembrado el anhelo de ser semejante a Dios, que fue el pecado original de Satanás, ¿verdad? Quiso ser semejante a Dios. Eso lo podemos ver en Isaías y en Ezequiel. Como él quiso usurpar el lugar del Señor. Cuando nosotros decimos que somos semejantes al Señor, nos estamos refiriendo, póngase a pensar en un guante. ¿El guante es semejante a qué? A la mano, pero el guante es una mano. Es semejante a la mano, pero el guante no puede hacer lo que hace la mano, porque no es una mano. El ser humano es semejante a Dios, pero no puede ser Dios. Y el problema del ser humano es que ha querido jugar a ser Dios. Ha querido jugar a hacer el papel de Dios. El ser humano está buscando la manera de hacer o de crear seres humanos. Por eso existe la
clonación. Hace poquito vi la noticia que estaban celebrando no sé cuántos años de la oveja esta. Dolly, esa misma. Así es. El perder ese norte de Dios es que se desdibuja la imagen de Dios en nosotros. Y fue lo que pasó con Adán y Eva, que inmediatamente probaron, desobedecieron al Señor, hubo una ruptura, una caída, y toda esa imagen maravillosa de Dios en ellos se desdibujó. Por eso vino Jesús a recuperar esa imagen. Nosotros jugamos a ser Dios, y lo que hacemos es convertirnos en necios, en insensatos. Voy a leer para ustedes el libro de Romanos, en el capítulo 1, que nos muestra cuál es la consecuencia para la humanidad cuando intentan, cuando quieren parecerse al Señor. Dice la Escritura, desde el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que dice aquí el apóstol Pablo es: la creación habla del Creador. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció, cuando el conocimiento se convierte en estorbo para conocer al Señor. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La Escritura nos enseña que cuando el ser humano se aleja de Dios, que cuando el ser humano quiere estar por encima, se hace necio y se convierte en su propio destructor. Es autodestructor, que es lo que ha pasado con el ser humano. Si usted nota, como les decía en unos domingos anteriores, el ser humano ha podido avanzar científicamente. Ha podido avanzar intelectualmente, pero el ser humano ha decaído moralmente. El ser humano ya no se horroriza con lo que antes nos causaba horror. Ya es normal. En esta semana que compartía el almuerzo con unas personas de otros países y comienzan a hablar sobre las problemáticas que están pasando en Latinoamérica y en el mundo, porque esto no es nada más Latinoamérica, en el mundo. Y en tu país está pasando esto, no, mi país todavía no pasa esto, mi país no pasa aquello. Pero escuché una expresión de un colombiano que decía, pero es que yo creo que en Colombia tenemos las 7 plagas, que entre otras cosas no son 7, ¿verdad? ¿Cuántas son? Nosotros tenemos las 7 plagas de Egipto. Recuerden que fueron 10, eso lo tenemos en el campamento.
Y resulta que si así, porque aquí tenemos esto y tenemos aquello y la droga y la no sé qué, y bueno, en fin. Y yo me ponía a pensar y el otro decía, bueno, por allá todavía no estamos así. Tampoco, no hemos llegado a tanto. Yo decía, Dios, ya estamos comparando con lo negativo. ¿Cierto? Es la degradación mundial. El ser humano está mirando no quién es mejor, sino quién está menos peor. Moralmente nos damos cuenta que anteriormente, cuando alguien era asesinado, cuando había un asesinato a tiros o algo así, eso era noticia de todo el día, eso era una cosa que se sabía por todas partes. Pero hoy día, tristemente, mueren ni siquiera diariamente, en cuestión de minutos. Están muriendo personas de esa manera. Y uno escucha la noticia y la pasa, no, ya se la escuché. Oiga. Y pasan otra, y pasan otra, en este mataron tanto, en aquel mataron tanto. ¿Y qué pasa con el corazón? Se insensibiliza. ¿Cierto? Porque no son nuestros muertos. El corazón del hombre se ha insensibilizado. Y esto ha sido, ¿por qué? Porque la imagen del Dios eterno se ha desdibujado, porque el ser humano ha sacado a Dios de la ecuación. No, Señor, yo lo puedo hacer solo, porque yo soy ¿cómo se dirá ahí en el diminutivo de Dios? Diosito. Yo soy un Dios. Y actuamos como Dios. Yo hago lo que se me dé la gana. A mí nadie me va a mandar. No me mandó mi mamá. Y me va a mandar. Es el ser humano compitiendo para todo por su autonomía completa, inclusive del Señor. Pero no se da cuenta que está cavando su propia destrucción, amén, su propia tumba. Por eso debemos procurar recuperar esa imagen de Dios. Y lo tercero es Cristo, como les decía, es el ejemplo perfecto de lo que es la imagen de Dios, de lo que es vivir a la imagen de Dios. Colosenses 1:15. Voy a leer dos citas para usted. Colosenses 1:15 y Efesios 4:24. Colosenses 1:15 dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Aún el 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo creado por medio de Él y para Él. Y Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso yo les he reiterado muchas veces, ¿saben? El ejemplo de Cristo, de la imagen de Dios, es el de la justicia y la santidad. El ser humano, eso perdió en el Edén. Esa justicia y esa santidad. Pocas veces leemos los profetas menores. Algunos ni saben que existen esos profetas. Uno está buscando, vaya, busque a Geo, Abdías, ¿quién es ese? Pero cuando nosotros empezamos a leer estos pasajes, estos profetas menores, nos damos cuenta que eran épocas muy parecidas a las que vivimos hoy día, donde reinaba la injusticia. ¿Cuántos saben que la injusticia impera hoy día? ¿O usted cree que está en un momento
de justicia, en un lugar donde la justicia impera, hay injusticia. Y hay injusticia porque hay pecado. El hombre busca su propia satisfacción y no le importa el otro. Después que yo esté bien, somos egoístas. Y el egoísmo impide que haya justicia. Cuando va usted en un bus y, bueno, yo tengo ratito que no me monto en un bus así, ¿verdad? Pero yo recuerdo cuando iba para el bus y el bus iba así lleno y se levantaba alguien. Mire, a veces uno no quería sentarse enseguida porque está como calientito, ¿verdad? Y uno quería esperar, pero uno tiene que sentarse porque si no viene el empujón. ¿No le pasó que usted se iba a sentar y le quitaron el puesto así de repente? ¿Ah? ¿Cierto? Ah, no, que estaba sentado, yo me siento, pum, le daban a uno y se sentaba. O veía uno a una persona mayor de pie que medio podía sostenerse y está un muchacho ahí jovencito, rozagante. Cuando ve que se monta y no me ha puesto, le da sueño ese. Porque primero pensamos en nosotros. Yo siempre he dicho, usted se ha tomado una foto en grupo. Muéstramela. Usted no mira a los otros 50 que hay en la foto. A ver como que está fea. No, esa no me gusta. ¿Por qué no le gusta? Porque usted fue el que quedó mal. Los otros 49 están bonitos, pero si usted quedó mal, está fea, esa foto está mal. No, usted quedó bien. El ser humano piensa en sí mismo. Y eso nos impide actuar con justicia. Y nos impide ser santos. La gente dice, no hay santo. No hay santo. Pues tenemos que caminar hacia la santidad. Y se camina hacia la santidad intentando ser como Jesús. Porque Él es la estatura perfecta. Así que cuando usted quiera entender, saber qué debe cambiar, mire a Jesús. ¿Qué tan lejos está de ese patrón? ¿Qué tan lejos está de esa estatura? Eso le va a decir qué tanto debe cambiar. ¿Qué tanto debemos cambiar? No necesitamos ir muy lejos, mis hermanos. En medio de nuestra casa, en medio de nuestro barrio, con nuestros vecinos, en medio de las personas con las que trabajamos, estudiamos, nos rodeamos, allí nosotros necesitamos evaluar nuestros actos de justicia y nuestra santidad. Conversaba con una chica en estos días y yo le decía, mira, si tú quieres conocer a una persona realmente, mírala como es con su hermano, ni siquiera con su papá. Vea, si es mal hermano, el hermano se lo va a decir. Porque la familia es esa, ¿verdad? No, usted no nota. Porque uno con la familia es transparente. Si usted es grosero, con la familia es grosero. Si usted es tacaño, su familia sabe que es tacaño. Si usted es mentiroso, su familia sabe que es mentiroso. Y si usted es más mentiroso, cualquier momento la sueltan. Así, hace para la chica cuando vayan a conocer un chico. Váyanse para la casa y hable con el hermano, porque la mamá usted le pregunta, ay, no sé, el lindo, el hermano bueno. Mamá que se respete, porque el hijo pechichón no se es un alma de Dios, es un pan de Dios. No se lo soporta, pero ella se lo recomienda a todo el mundo. Para que se lo lleve rápido. ¿Verdad? Como en promoción. Nosotros en la casa somos transparentes. Y ahí tenemos que comenzar el trabajo. En lo que dice nuestro hermano, nuestra hermana, nuestros hijos, nuestros padres.
¿Cómo nos describen? Es sorprendente cuando alguien externo habla con un niño. Una persona de afuera, un profesor, alguien que logra tener un contacto, los niños se abren y les dicen, es que en mi casa, mi mamá es esto, mi papá es esto, mi hermano es esto, mi abuelo es esto, mi abuela es esto. Ahí está la evaluación. ¿La estamos ganando o la estamos perdiendo? Amén. Nosotros necesitamos volver al Señor, volver a esa imagen de Dios. Dios nos creó para que fuéramos así como Jesús. Deberíamos todos caminar como Jesús caminó, actuar como Jesús actuó. Pero eso no es lo que sucede. Así que, iglesia, la invitación hoy es a que tú y yo recuperemos la imagen de Dios sobre nuestra vida, porque tú fuiste creado a su imagen y a su semejanza. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a pedirle hoy al Señor